Muy buenos días, niñas y niños. Bienvenidos a un nuevo día de Aprende en Casa. Esperando que hayan tenido un buen fin de semana en unión de sus familias. Empezamos hoy, lunes 12 de julio. Vamos a trabajar el área de comunicación. Niños y niñas, tengan listos sus recursos como sus cuadernos u hojas de reuso, su lápiz, borrador, colores, regla, tajador y ya saben, así es, su espacio de trabajo. Revisen que esté ordenado, limpio y sus manos deben de estar bien lavaditas con agua y con jabón. Ahora sí, niños, ya teniendo todo listo, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Veamos, nuestra actividad tiene por título El Perú y su diversidad cultural. El propósito para nuestra actividad es el siguiente. Identificarás los aportes de diferentes culturas a nuestro Perú a través de la lectura de un texto. Los criterios de evaluación son los siguientes. Vas a explicar de qué trata el texto diferentes pero iguales a la vez, a partir de su lectura. Así también vas a identificar el significado de algunas palabras. Y bien, después de haber leído sobre la música con la que celebran las fiestas patrias en los diferentes pueblos y comunidades, ahora leerás para informarte por qué somos diferentes. Antes de la lectura, observa el texto que leerás. Fíjate en la imagen y lee el título. Piensa en cómo se relaciona, luego responde en tu cuaderno. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Por qué lo crees? Muy bien. Durante la lectura, leamos juntos el texto. Recuerda que leerás para luego compartir la información con tu familia. Diferentes e iguales a la vez. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lenguas, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. Hoy en día, esta fusión forma parte de la identidad peruana. Bien, después de la lectura, ¿qué harás? Cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Comenta con tu familia. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? ¿Qué grupos culturales llegaron al Perú? Bien, ¿qué opinas sobre nuestros orígenes diversos? ¿Por qué? Explica. Ahora leamos las preguntas. Luego responde en tu cuaderno completando la tabla que se presenta a continuación. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Leamos. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos
generó diferentes formas de ser y de vivir. Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Escucha. Lee cada oración del texto. Puedes resaltar o subrayar cada oración con un color distinto. Como puedes apreciar, en este caso las oraciones están resaltadas con diferentes colores. Señala la información más importante en cada oración. ¿Y qué vas a hacer? Completa la tabla respondiendo a la pregunta. Muy bien, recuerda, para completar la tabla puedes leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. Veamos, actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Aquí tenemos resaltados de diferentes colores las oraciones. Bien. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Bien, ¿ya identificaste qué es lo más importante que nos dice en la primera oración? Y en la segunda oración, muy bien. Entonces recuerda, cuentas con el apoyo de tu familiar para que identifiques lo más importante tanto de la primera, segunda y tercera oración. Bien, lee e integra tus respuestas de las oraciones y piensa. ¿Qué relación existe entre ellas? Listo. Ahora ya puedes responder la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Muy bien. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? Para responder a esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Veamos. Ubica en el texto la palabra fusión. Busca las pistas en las oraciones más cercanas. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra fusión. Muy bien. Listo, ahora ya puedes señalar, según el texto, qué significa la palabra fusión. Marca con un aspa tu respuesta. A ver, veamos. Significa unión, diversidad o separación. Muy bien. Es momento de leer y responder las preguntas. Toma en cuenta las siguientes pautas. ¿Qué vas a hacer? Observa y analiza lo que nos muestra la imagen. Piensa. ¿Para qué crees que se colocó esta imagen en el texto? Muy bien. Responde con el apoyo de tu familiar. Y bien, con la ayuda, con el apoyo de un familiar, responde a esta pregunta. ¿Qué opinas de la diversidad cultural? Explica. Bien, niños. Y bien, ahora vas a formar otras palabras que empiecen como Perú. Se las dices a un familiar y las escribes en otras tarjetitas. Veamos. Perú. En este caso, ¿qué vas a hacer? Primero, fíjate cómo inicia y cómo termina la palabra Perú. Puedes regresar al texto y subrayar la parte en la que aparece la palabra Perú. Bien, recuerda, vas a formar 3 palabras que empiecen como Perú. Finalmente, vas a completar el nombre de los grupos culturales que llegaron al Perú. Así es. ¿Y qué harás? Lee y señala el inicio y el término de las palabras que completaste. Muy bien, niños, si llegaron hasta aquí los felicito por el excelente trabajo que han realizado. Como siempre, niños y niñas, recuerden enviar temprano sus evidencias, sigan cuidándose mucho, mantengan su distancia y lávense sus manitos con agua y con jabón. Nos vemos, niños.